Soy José Mialdonegui, dinamizador IKT de VDHI y el alma mater de la jornada, con la organizadora Merche Jimeno, también profesora y dinamizadora IKT de Nazaret. Entonces igual quizás comenzamos con las últimas dos personas que queríais hacer alguna cuestión, alguna pregunta, ¿vale? Y luego pues abrimos un poco un debate, y nos animamos a participar, a preguntar, aunque nosotros estemos aquí arriba, que sea un poquito entre todos. Ahí, ¿no? Parece que no hay preguntas. Participar todos. Bueno, un poquito para abrir un poco el debate. Bueno, hemos visto la privacidad y WhatsApp, el tema de los datos y bueno, el tema de la propiedad de esos datos que subimos, que utilizamos constantemente. Y bueno, pues quería también un poquito abrir la pregunta en la mesa, a ver qué opináis, ¿no? Cuando utilizamos las redes sociales e Internet en general, ¿no? Con el tema de las fotos, hemos hablado básicamente en general de nosotros mismos autoprotegernos a través de leer todo lo que nos salgan en las aplicaciones, si es Android o en el ordenador o lo que sea, ¿vale? Pero al final he comentado cómo hoy en día con dos aplicaciones en una tableta, en un móvil, podemos alterar la foto de una persona. Entonces, por lo cual todo lo que hemos hablado al principio queda un poco en segundo plano, porque si encima hablamos que en 6 meses todo esto lo vamos a tener en unas gafas, sí, que poco más que con la mirada hacemos una foto, por lo cual sí. ya... Mucho tema con eso que estás diciendo. Claro. A ver, hay que distinguir dos cosas. Una, la protección de tus datos como derecho fundamental y las conductas adecuadas de las que hemos hablado toda la tarde, como cosas que uno mismo tiene que tener en cuenta, que es algo evidente, ¿no? Ya después de lo que hemos hablado hoy, nadie puede, por lo menos, no conocerlas, ¿no? Los comportamientos maliciosos de terceros ya es otra historia. Igual que alguien te puede robar o te puede perjudicar de cualquier forma, también te puede hacer una foto o te puede modificar una foto, te puede hacer lo que sea y colgarla o perjudicarte de cualquier forma. Cuestión que tiene sus consecuencias de todo tipo. Hay un debate hace ya mucho tiempo con el Google Street View, del que no hemos hablado, pero que todos conocéis. Hay un coche de Google desde hace años dando vueltas por todas partes sacando fotos. ¿Para qué? Para una aplicación genial, pero que es genial, en la que yo me pongo en Bilbao y digo, joder, no sé dónde ir, no estoy perdido aquí, me descargo, me pongo en situación, me geoposiciona y me dice con una fotografía de la calle por dónde tengo que ir y lo voy siguiendo. O sea, es genial. Pero a cambio, ¿qué ha hecho? Ha estado haciendo fotos de la calle, donde pasan las personas, y sacándote fotos a personas sin su consentimiento, es decir, publicando datos personales, imágenes suyas en la red, etcétera, utilizando tus datos sin ningún consentimiento. Un debate que lleva años en liza y que no se sabe muy bien cómo va a acabar. Las agencias todas están en contra, pero no podemos hacer nada porque Google está en Estados Unidos y Google no nos hace ni caso. Y además los ciudadanos están muy de acuerdo porque es que es una aplicación genial, ¿no? Hasta el otro día en el que a uno le han pillado la novia le ha pillado con la otra en un portal porque salió en Google Street View. Entonces dices, bueno, entonces ya, joder, ya es que si me van a poder pillar con la otra cuando entonces vaya, entonces ya resulta que ya me afecta más, ¿no? Ya, el problema es que no me tiene por qué afectar más en ese momento, sino
en todo momento afecta a mi privacidad porque me saca fotos por la calle. Hay un tema que es el de las gafas que está, desde ayer, como quien dices, que es un diseño, unas gafas que ya conoceréis porque ha salido en todas partes, son las gafas de Google, que puedes llevarlas y estar fotografiando simplemente con un gesto en cualquier momento, lo que quieras, por la calle, etcétera, etcétera. Y acumular, etcétera. Es decir, una herramienta con unas utilidades tremendas, pero que nuevamente afecta mucho a la privacidad. Bien, ¿qué es lo que hay? Pues que las agencias tenemos que estar vigilantes, actuar, hacer todo lo que podamos, pero nuevamente con el caso de Google pues tenemos un problema, que Google está en Estados Unidos y Google nos dice a todo que no. De hecho, la semana pasada hubo una vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se enfrentan Google por un lado y la Agencia Española de Protección de Datos por otro, precisamente porque la Agencia Española dice a Google le puedo aplicar el derecho español y tiene que respetar el derecho español, todo lo que hemos dicho toda la tarde, y Google dice no tengo que respetar el derecho español porque yo estoy en Estados Unidos. Y lo que está detrás de todo eso es simplemente este debate. ¿Las grandes multinacionales tienen que respetar la protección de datos de lo que hemos hablado toda la tarde? ¿Sí o no? En la medida en que nosotros podemos hacer cosas, las tenemos que hacer. Esa es la cuestión. Que todo lo que podamos hacer, lo tenemos que hacer. Muchas veces no podemos hacer nada, pues bueno, hasta donde podamos llegar. Bueno, eso es un poco el resumen, lo que me parece eso. Y aparte de lo que puede hacer una agencia como la Agencia de Protección de Datos, yo creo que el primer problema que estriba es que esto también lo tenemos que enfocar desde muy al principio, ¿no? En los centros escolares tenemos que enseñar qué es privacidad, tenemos que enseñar también qué es identidad, y que ellos sepan que la identidad que tienen las redes es una parte también de ellos, y de eso se tiene que hacer conscientes desde el principio. De eso se trata un poco también el trabajo que yo creo que nos viene ahora en estos años en los cuales todo se está abriendo en las redes, pero desde la educación también tenemos que dar una respuesta, que es educar en comprender cuál es la identidad que tengo yo fuera de mi espacio corpóreo, y cómo me ven la gente en la red, pero sobre todo cómo yo quiero que a mí me vean. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, yo un poco como representante del Consejo Escolar de Euskadi, que como sabéis es el órgano máximo de representación de la comunidad educativa, bueno, pues comentaros que sí es un tema del que hemos hablado. Es un tema que preocupa a la comunidad escolar, a las familias, al profesorado, a los alumnos también, que están encuadrados en el Consejo Escolar. Y, bueno, yo lo que os puedo decir es que la institución escolar, la escuela como institución, tiene que abordar este tipo de aprendizajes nuevos y de habilidades nuevas, pero la institución escolar no puede hacerlo sin el apoyo de la familia. Yo creo que lo que ha dicho antes Iñaki es muy relevante. El acompañamiento, el asesoramiento es importantísimo. Y una vez de que podamos trabajar en colaboración, tanto las familias como la institución escolar, yo creo que entonces es donde empezaremos a tener incidencia y podremos ver un uso más responsable de las redes sociales. Yo también quiero decir que desde el punto de vista estrictamente educativo, yo estoy convencida que las redes sociales tienen una potencialidad terrible y que si aprendemos a utilizarlas bien y conseguimos que nuestros jóvenes y nuestros niños las utilicen de una forma responsable y bajo, vamos a decir, la supervisión o el acompañamiento de adultos, tanto de la familia como de la escuela, conseguiremos resultados. Hoy en día no podemos estar en las escuelas enseñando información. La información está almacenada, está en la nube, como decíamos. Tenemos que enseñar a utilizar y manipular esa información para ir creando procesos cognitivos de alto nivel, que luego podemos hablar más adelante. Pero el mensaje primero que yo quisiera lanzar es el trabajo en colaboración de las familias y la institución escolar. Hola, buenas tardes. Yo vengo de la Asociación Internet Euskadi y un poco pues, siguiendo con el hilo conductor que llevamos toda la tarde, quería comentar que nosotros desde la asociación tenemos
digamos, una orientación proactiva en lugar de ser reactiva. Es decir, lo que se intenta es construir una conciencia de responsabilidad, como hemos dicho antes, o sea, como se está diciendo toda la tarde, en lugar de, bueno, un poco quitar el miedo a lo desconocido, ¿no? Que puede ser, sobre todo las personas que nunca se han acercado a Internet o a las redes sociales. Entonces, lo que intentamos es, pues, animar a que se utilice, pero que se utilice de una manera responsable y consciente. Entonces, estas personas, digamos, adultas, pues pueden informar y pueden apoyar de manera responsable a su vez a los menores de edad, bueno, a los menores o adolescentes. Entonces, digamos que deberíamos de hacer, o bueno, desde la asociación, pues un llamamiento a que los padres o los educadores se acerquen a estas herramientas que existen ya desde hace ya mucho tiempo y que se pierda el miedo para que en el momento en el que pidan ayuda a los chavales, pues que la puedan recibir y que tengan esa confianza, por un lado. Y luego, por el otro lado, un poco con el tema del gran avance de las nuevas tecnologías, es que realmente al ir tan rápido, esta proacción tiene que ser todavía mucho más rápida, ya que al final cuando estamos diciendo fotos con móvil no es tan correcto, estamos diciendo fotos con un smartphone. Cuando tú haces una foto con un smartphone, el smartphone recoge metadatos, no es una imagen, son metadatos. Y entonces, el tratamiento de estos metadatos, digamos que todavía no está regulado. O sea, estamos avanzando hacia unas nuevas tecnologías que todavía están por regular. De hecho, la propia ley de protección de datos se está quedando anticuada y digamos que es un mundo nuevo que se está regulando y que además el derecho o la reacción viene años detrás y somos las personas las que tenemos que utilizar de una manera consciente y responsable todas estas herramientas. Entonces, bueno, no me quiero extender más, seguiremos con el debate y la compañera. Yo soy profesora, me vais a disculpar la voz, no la tengo en mi mejor momento. Como profesora en bachiller imparto una asignatura que es preciosa, que es ciudadanía, y desde esa asignatura es muy importante educar al ciudadano como responsable y desde una conciencia de uso, de consumo de lo que son las redes sociales, que por parte nuestra información la tienen toda. La Agencia de Protección de Datos conoce toda su página, todos sus vídeos de con tus datos, francamente excepcional, os la recomiendo, muy buena. Sin embargo, es cómo persuadirlos para que realmente sean responsables, porque la información la tienen. Cómo persuadirlos, tenemos que ser muy eficaces, muy rápidos en cómo hacerles creer, cómo trasladarles el mensaje y que ellos resulten, que actúen como tales. Esa quizás sería la tarea más difícil desde mi posición de educadora, cómo convencerlos, cómo persuadirlos, cómo hacerlos responsables. De momento parece que no ven problema, no pasa nada, hasta que llega un disgusto a una familia y entonces hay que buscar una solución posteriori. Bueno, a mí me gustaría hablar como padre, ya que también hemos sido aludidos en varias veces, ¿no? Yo parto de que mi trabajo, yo soy técnico de telecomunicaciones, si no existiera internet yo no podría trabajar ni podría atender a mis clientes, pero continuamente está saliendo la palabra responsabilidad. Yo como padre, y antes había una intervención de alguien de la sala que decía un poco cómo enfrentarse a un adolescente, que parece que cuando prohíbes... Bueno, yo creo que esto es un poco la gran pelea, ¿no? Yo por un lado quisiera matizar esa responsabilidad en cuanto a quién es el objeto de ella. Yo tengo un hijo en este momento de 23, tengo una que va a hacer 18 y hoy en día es verdad que navegan libremente. Pero también es cierto que cuando pienso que no tenían esa responsabilidad, en casa había un filtro de contenidos. No sé si me explico. Todo el mundo estamos aquí y os movís en este ambiente donde sabemos que hay el decálogo que trae el Diario Vasco en caso de acoso, el gobierno vasco. El decálogo no sé cuál. Hemos oído también que los ordenadores tienen que estar en zonas comunes. Bien, esos son los consejos. La realidad, pues es verdad, hay que negociar con esos chicos.
Yo sigo pensando que Internet es una maravilla, pero también pienso, porque lo he vivido, que cuando lo utilizas mal, pues estás haciendo algo que no debes, ¿no? Como en otras muchas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante diferenciar de quién estamos hablando. Otro ejemplo sería, estamos hablando de los compromisos que uno adquiere cuando se da de alta en una determinada red social, y es muy importante, pero para mí como padre es más grave que porque alguien que tiene 10, 12 años y que expresamente pone que no te puedes dar de alta en determinado sitio, tiene una cuenta. No sé si con esto me explico. La preocupación nuestra como padres dependerá mucho también del conocimiento y de muchas cosas, pero se engloba o es mucho más compleja. A mí todo este tema de la seguridad me parece impresionantemente interesante y además es que es muy importante, pero hay otros muchos, desde las horas que dedican mis hijos a Internet, no sé explicaros, el uso que realmente se da. Yo alguna vez aplaudo en casa con el coño, Internet sirve para algo más que para jugar o para chatear. Resulta que le ves a alguien que está haciendo una consulta, buscando algo, un tema. Y en ese sentido creo que el centro hace, en este caso Nazaret, porque estamos aquí, tiene una labor inmensa. O sea, muchísimas de las cosas de relación que puede haber entre mi hija, que es la que cursa estudios aquí, y el centro se hacen a través de una aplicación, interactúa con los profesores. Me parece que los medios están. Lo que pasa es que no tenemos que perder de vista eso. Como padres, en algún momento, lo mismo que yo he decidido a qué colegio han ido mis hijos, o qué han comido, o qué pañales han usado, pues también he podido decidir qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver. Y habrá quien dirá que es un talibán, pero creo que es parte de la educación de mis hijos. Sin más. Y bueno, yo simplemente... tu internet al que utilizas, sabes utilizarlo. Digo, para el padre comento, hay padres, pienso yo soy joven todavía, mi hijo tiene 4 años, pero yo sé que hay padres con chavales de 16 años que el chaval le pasa al padre, pero por encima, le dice, no antes aquí te voy a poner un filtro, y al chaval a los 3 días el filtro se lo ha pasado, pero así, rápido. Entonces es muy difícil, yo creo, me da a mí que es muy difícil los padres que no han utilizado nunca internet, que no saben ni cómo se enciende el ordenador, que decirle al chaval, no andes aquí, te voy a poner esto, te voy a quitar esto, porque hoy en día con internet te saltas cualquier cosa. Te bajas me ha puesto un filtro no sé qué, vas a YouTube y pones, ¿cómo quitas este filtro? Y te salen 200 tutoriales y te lo quitas. Sí. Entonces el padre manco por el rato, digo, el padre es que nunca ha navegado, que no sabe, que hay muchos, que hoy en día no sé, te tiene que gustar mucho para que estés por encima del hijo. Entonces yo creo que para los padres me da a mí que es muy difícil el controlar al chaval qué estás haciendo. Yo lo que veo ahí es una carencia. Para mí actos como el de hoy tienen una importancia muy grande precisamente por el aspecto divulgativo. No viene ahora al caso, pero bueno, yo he estado, me ha tocado dar conferencias hablando a un plan muy sencillo a padres y tal, precisamente haciéndoles ver que hay cosas. Yo cuando soy consciente, y además creo que el ejemplo que te voy a poner es de sentido común, había gente, todavía los ves por ahí de vez en cuando, que cuando se van del coche meten una barra que va del embrague al volante, que dice, oh, esto lo revientas, y yo siempre he oído la misma explicación, ¿ya? Pero es que si voy a robar un coche y uno tiene la barra y el otro no, me voy al que no la tiene. Entonces, de alguna manera, yo no digo que sea tranquilizar al padre, es decir, miro el historial, yo soy consciente de que puede mi hijo borrar el historial y tengo igual conocimientos para saltarme eso, pero hay también medidas muy burras, o sea, hay controles parentales que te permiten que a determinada hora mi hijo sí o sí no tenga acceso a internet. Estoy hablando ya de que yo tengo chavales mayores, pero yo puedo controlar, hoy por hoy al menos, el que tenga internet o no tenga en un determinado momento. Y ya el tema de contenidos, etcétera, bueno, tendría también muchas vueltas para dar, pero yo creo que es y de fondo también hay una negociación, o sea, un poco lo que os decía antes, en mi casa siempre ha habido portátiles, ya os digo, yo es que vivo ligado a la tecnología, pero la opción no es decir el ordenador tiene que estar en la sala, porque perfectamente mi hijo puede estar usando el ordenador, pero sí es cierto que yo tengo también algún cartucho en cuanto a que eso, había unos filtros hasta cierta edad, luego ya viendo que también hay una responsabilidad, pero yo veo la diferencia ahí. Estamos hablando de chavales de 10 años, que es verdad que todos llevan móvil, yo veo, alucino, cuando ves a auténticos criajillos con su iPhone, con su tal,
dices, bueno, pues es verdad, o sea, es así, ¿no? Pero yo creo que hasta que no hay cierto nivel de madurez, lo mismo que yo a mi hijo, la hora para llegar a casa la pongo yo. Y no es un exceso de autoridad, es que entiendo que tiene que ser así durante una edad. Mi hijo ya no me pide permiso para venir desayunado, está claro, tiene 23 años. Pero durante un tiempo, cuando yo he considerado que la madurez todavía era algo que se le presumía, igual que el valor en la mili, yo ponía las normas. Y con esto un poco es lo mismo. Sí es muy importante que un padre sepa que existen medios. Hay gente que no sabe que su router puede tener un filtro de contenido, que yo puedo contratar con el operador por una cantidad, hoy en día estamos como estamos todos, pero por muy poco dinero, un filtro de no sé qué. Ese es el problema, que el padre no sabe y hay que hacerle saber. Y para eso yo me presto a lo que queráis y os invito, porque creo que de los que estáis aquí, muchos estáis en los entornos del colegio, etcétera, con gente que invitéis, que promováis. Habrá gente que esté dispuesta a ir a esos colegios sin ningún costo a explicar a esos padres cosas que podrían hacer. Yo creo que Internet es una herramienta fabulosa y que tiene unos riesgos y unas ventajas. Y hay que ser consciente de los riesgos para no... Luego estará el pasota. Y ante ese, pues poco podemos hacer. Pero sí que por lo menos deberíamos de intentar que la gente sepa. Bueno, completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero simplemente una reflexión, ¿no? Lo que tú estás comentando ahora, bueno, voy un poco antes y cambio hacia la televisión, porque la influencia tan bestia que ejerce la televisión sobre nuestros jóvenes, pues, pero incluso hasta en primaria, porque yo me he sentado con mis hijos a ver Shin-Chan, porque claro, yo consideraba que tenían que ver Shin-Chan para que pudiesen hablar con otros, incluso igual pues hasta decir algo diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué estereotipos están mamando de la televisión, ¿no? Luego pasan a la adolescencia y estamos con las series estas de física y química y otras muchas que también las están viendo por internet, ¿no? Entonces, claro, mi aportación a esta conversación pues sería, hablemos con ellos, analicemos cada cosa que pasa por ahí y ayudémosles a que se vayan haciendo un criterio, ¿no? Porque en definitiva, si no es en casa del amigo, es en casa de la amiga, tienen acceso al mundo, ¿no? Y añadiendo algo más, precisamente lo mismo que nos preocupa por nuestros hijos, con quién salen en offline, también nos tendría que preocupar muchísimo con quién se contactan online. Es muy importante. Y ante, pues quizá la ignorancia nuestra, en última instancia, podríamos recurrir a un detective. Que también en San Sebastián Sí, tenemos. Totalmente. Pero yo quería aportar, porque para mí ha sido un tema de hace poco tiempo, en lo que se refiere a Facebook, y lo he comentado, tengo un hijo de 16 años, lo he comentado con él y no conocía, por si os puede servir. Tenemos aquí una agencia, Iñaki, www.contusdatos.info, que es una sección de nuestra que página. te hago publicidad, a ver si me hagan una caja yo una vez. Ahí tenéis todo y no solo eso, Aparece con tus datos era una que ya se abrió hace un tiempo, pero ahora hemos abierto otra sección todavía más clara con un sistema de preguntas y respuestas y acumula todo el material multimedia allí. O sea que si vais a vpd.es, ahí es salsear un poquito, es vais a encontrar todo eso. He aprendido mucho. Y mi hijo también. Bueno, yo solo para decir que me alegro de que parece que algo ha quedado. Bien, por eso mismo también volvemos casi a lo mismo, ¿no? Que tenemos que enseñarles a que sean conscientes de los pasos que dan en la red. Y eso se asume desde el conocimiento de la propia entidad que pueden tener y que sepan un poco cómo va quedando su rastro, los pasos que van dando, cómo se ve desde el exterior, si realmente quieren que se les vea así. Eso es un trabajo y es una labor que se tiene que hacer desde los centros y desde los padres, evidentemente. Sí, lo que pasa es que todo esto da mucho trabajo. Bueno, pero lo tenemos que abordar. Un padre, lo que decían antes, dile a un padre de 50 años que no ha tocado un órgano suyo, que es fontanero, que se ponga, que tal. Bueno, hay que ayudarle, los centros es efectivamente muy importante que ayuden a los padres para que también se reciclen, que aprendan, que sepan un poco para poder acompañar, es muy importante. Y además el problema sobre todo es que no es un esfuerzo instantáneo, es decir, que hoy me cargo de energía, me voy al cursillo, llego a casa, suelto un rollo
el niño se lo traga y ya me voy a dormir. Y ya está, y mañana ya vuelvo a ser fontanero y ya está. Pues no, la cuestión es que es acompañar permanentemente, porque este mundo de las aplicaciones... Ahora descargamos, os preguntaba cuántos tenéis aplicaciones y bueno, más de 40 o 50 tenéis muchos. Por esto de las aplicaciones es una cosa de hace 6 meses. En un informe de Fundación Telefónica que acaban de hacer, ha dado el resultado de que en medio de la crisis económica, el 50% del parque de móviles que hay en España, de smartphones de España, tiene menos de 6 meses. Es decir, que todo el mundo tiene un smartphone nuevo. Es decir, todo el mundo tiene un Samsung Galaxy S2 o S3 o S4 dentro de poco. Todo el mundo lo tiene y lo maneja, pero no sabe lo que conlleva eso. Es decir, que no se trata de comprar lo último, sino de saber utilizarlo. No se trata de tener una tablet, de esa marca impronunciable de la manzana, que no se puede decir para no hacerle publicidad, porque esa tablet es de alto nivel técnico. Es de alto nivel técnico, no es una cosa que uno se compre para jugar y hacer fotos. Es muy complejo de utilizar y no se sabe así como así. Es decir, claro, y no se sabe, y una tablet Apple, muchos de vosotros seréis usuarios de PC, que os habéis ido reciclando en el paso de los tiempos, y yo la primera vez que vi, sinceramente, la primera vez que vi una tablet de Apple, ay, perdón, se me ha escapado. Estaba buscando dónde tenía el USB y decía, no, es que no tiene USB. Decía, no tiene USB. No, es que maneja la nube. Todo está en la nube. Bien, pues si un chaval de 12 años está manejando todo en la nube, en no se sabe dónde, con la nube de no se sabe quién, en no se sabe qué condiciones de contratación, de garantía, de seguridad, de almacenamiento, etcétera, etcétera, pues resulta que estamos en una situación muy compleja. Entonces, tenemos que aprender. No está más que eso. Me gustaría añadir un dato curioso de la utilización de los iPads. Hace poco leí una noticia de que un crío gastó como $2.000 de la cuenta de su padre que tenía en el iPad con un videojuego. O sea, si yo soy el padre y le dejo a mi hijo con la tablet, me preocupo de enseñarle a usarlo. Efectivamente. Pero si me estás dando esto y me dejas hacer lo que me da la gana, claro. O sea, es un poco pasotismo que comentabas. Sí. Si el padre deja que se eduque solo, si no le explican los riesgos que conlleva el utilizar la tecnología, pues puede haber problemas. Sí, eso sí. Tienes toda la razón. Bueno, en este caso que comenta el chico, resulta que sí que es verdad que podría haber tenido algo de responsabilidad el padre, pero es que resulta que era un juego que hasta un adulto jugando no se estaría dando cuenta realmente de que era, o sea, consciente de que era tan fácil comprar. O sea, quiero decir que muchas veces cuando tú das tu cuenta en el App Store, pues cuando le das a actualizar, lo puedes hacer en 10 minutos y en 10 minutos igual te has gastado 300 euros. O sea, quiero decir que en este caso la culpa, entre comillas, era de la aplicación concreta y no tanto del padre, ¿no? Pero un poco siguiendo con la conversación en que comentabais esto, ¿no? Pues que hemos sido usuarios de ordenador y de PC. Entonces, yo creo que igual la diferencia que tenemos ahora es que actualmente para que alguien utilice una tablet o un smartphone no necesita haber tenido un conocimiento previo. Es decir, digamos que al ser una herramienta tan fácil de utilizar, una persona de 60 años que no ha visto nunca un ordenador en su vida enciende una tablet y sabe hacer una foto y enseguida dice, uy, qué fácil, me bajo esta aplicación y puedo ver las fotos de mi familia, sin saber realmente que